Muy bien, la capa gaseosa que envuelve nuestra Tierra se le conoce como atmósfera. Y la atmósfera es muy importante porque de ella es la fuente de oxígeno para poder respirar y de dióxido de carbono para las plantas. Además de que filtra los rayos ultravioleta de la Tierra. La ciencia que estudia la atmósfera se le conoce como meteorología. Muy bien. La atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno, seguido de oxígeno y otros gases. Además tiene vapor de agua, humo, polvo, polen, bacterias y hollín. La atmósfera se puede mover, se puede comprimir y tiene la forma de la Tierra. Además, absorbe los rayos del sol sin robarles energía y tiene un color. El color de la atmósfera sucede porque los rayos del sol que dan el color azul son atrapados por la atmósfera y distribuidos por toda la atmósfera. En cambio, los otros colores entran directamente al sol. Bueno, los atardeceres son rojizos, amarillos y un poco naranjas porque por la tarde esos colores son atrapados por la atmósfera y distribuidos. Muy bien, la cantidad de luz que llega a la Tierra va a depender, ¿sí?, del movimiento de traslación y de rotación de la Tierra y así como también del eje. Entonces, los rayos verticales, que son los que llegan directamente al ecuador, van a generar que esa zona sea la más cálida de toda la Tierra. Los rayos oblicuos, que son como el inciso B del dibujo superior de la derecha, ¿sí?, van para las partes del norte y el sur del ecuador, generando la zona templada, mientras que los rayos solares que tienen una llegada de forma tangencial son los que llegan a las zonas polares, y como llega poca energía a estos lugares son las zonas más frías del planeta. Muy bien, nuestra atmósfera se puede subdividir en diferentes capas, y la primera de ellas es la troposfera. Es la que nosotros estamos en contacto con ella porque aquí es donde está el viento, las nubes y donde se llevan los diferentes fenómenos como la lluvia, los huracanes, entre otros. Entonces, el siguiente es la estratosfera, y en la estratosfera se encuentra una capa llamada ozono, que es la que se encarga de absorber los rayos ultravioleta del sol. El ozono se encuentra distribuido de forma no uniforme en la estratosfera. La mesósfera es la siguiente capa, sigue la ionosfera o termósfera, que está formada por iones y es donde se lleva a cabo el fenómeno de auroras boreales. Y la última capa, llamada exosfera, es la que limita a la atmósfera con el espacio, y aquí es donde se mueven los satélites artificiales. Muy bien, hay dos conceptos muy importantes que debemos de tomar en cuenta en la atmósfera, que es el tiempo y el clima. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento dado y en un lugar determinado, ¿sí? Entonces podemos revisar el día de hoy cómo va a estar el día, si va a ser nublado, va a haber lluvia o soleado. Mientras que el clima es la medida de los varios datos de lluvia, velocidad del viento y de cantidad de lluvia, ¿sí?, en un periodo largo, normalmente de 30 años, ¿sí? Entonces, cada región conocida se tiene sus datos de cómo es el clima. Ok, y el clima va a depender de la cantidad de luz solar que llegue, de la latitud, de la distribución de las tierras y mares, de las corrientes marinas, de la altitud del terreno y de la vegetación. Y este clima va a tener componentes como la temperatura, la presión, los vientos y la humedad. Y vamos a revisar algunos. Los elementos del clima, como la temperatura del aire, es la temperatura que está dada por la rotación de la Tierra y su traslación, así como la latitud, la altitud y la vegetación. Entonces,
hay termómetros que registran la temperatura mínima y otra la máxima, que están distribuidos por la ciudad. La presión atmosférica es otro elemento del clima y el cual es la presión que se ejerce del aire, que ejerce sobre todos los cuerpos en todas direcciones, y va a depender de la temperatura y de la altitud, ¿sí? A mayor temperatura, menor presión, y a mayor altitud, menor presión, ¿sí? Entonces, a nivel del mar se mide como una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. El viento es un movimiento horizontal que sucede en la troposfera, ¿sí? Y son las masas de aire que se mueven dependiendo de las presiones de la atmósfera, ¿sí? Entonces, hasta 5 kilómetros por hora se llega a mover el viento y no lo alcanzamos a percibir. Muy bien, la humedad es otro elemento del clima, y la humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera, ¿sí? Y este vapor de agua surge por la evaporación que hace el sol sobre los cuerpos de agua, como mares, ríos, lagos, presas, ¿sí? Ok, hay toda una clasificación de los climas mundiales dependiendo en qué región se encuentren, también debido a la cantidad de lluvia, movimiento del aire y de la vegetación. Una propuesta de esta clasificación del clima fue hecha por el científico alemán Wilhelm Köppen, que él propuso 5 tipos de climas diferentes, el A, B, C, D y E. Entonces, el clima A corresponde a los climas tropicales, el clima B a los secos, el C a los templados, el D a los subárticos y el clima E a los polares. Y todavía hay una subclasificación de estos 5 tipos principales, ¿sí? Entonces, en este mapa podemos ver la distribución de la clasificación de climas de Köppen. Entonces, los colores azules representan al clima tropical, y podemos ver a Colombia, a Brasil, ¿sí? Entre otros países. Y en B, que es color rojo, y los tonos de rojo, podemos ver a los climas secos como el norte de África y Australia, parte de Asia. Clima C, que es el templado, que son las tonalidades en verde. Podemos ver, por ejemplo, una parte de México, de Estados Unidos, de Argentina y de Chile, y parte de Asia. Los climas en morado y azul turquesa son los subárticos, mientras que las tonalidades en grises corresponden a las regiones polares.